Vamos a continuar. Yohanan describe el origen y vida de Yeshua. Vamos a buscar el pasaje que se halla en Juan capítulo 21, el versículo 24, y luego continuamos con el versículo 25. El versículo 21 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. El personaje que nos referimos en este momento es el autor del libro, Yohanan, conocido también como Juan, uno de los hijos de Zebedeo. Él estuvo muy cerca de nuestro Yeshua, anduvo cerca, y Yeshua también, entre él y Kefas, tuvieron un lazo familiar en este sentido, sin excluir el resto de los discípulos. Pero de una manera Yeshua contactó con ellos y siempre los mantuvo más cerca en todas las cosas, en todos los eventos que él tuvo. Y aquí encontramos entonces las expresiones cuando él termina su libro de escribir, diciendo: este es el discípulo que testifica de estas cosas, el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Yohanan escuchó de primera mano a Yeshua. Yohanan vio, palpó todos los milagros, todas las señales que Yeshua ejecutó en la vida. Yohanan estuvo al tanto en todos los eventos de Yeshua. Donde quiera que Yeshua iba, Yohanan estaba cerca. Sin duda, los demás también discípulos hicieron lo mismo, pero en este caso solamente tenemos la escritura de Yohanan. Entonces él narra las cosas que oyó y vio, y él dice que esos hechos y esos dichos son verdaderos, son auténticos. No escribe de lo que otro discípulo le comentó. No escribe comentario de lo que él escuchó de parte de alguno de los apóstoles, sino él escribe de lo que directamente palpó. Y finalmente dice: hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Es decir, fue tantas cosas que hizo Yeshua en la tierra, tantas señales, tantas maravillas que el Padre le encomendó. Entonces, Yohanan dice: hay muchas cosas más que hizo Yeshua, que si se escribieran todas, los libros no cabrían en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Es resumen.
Es un resumen. Yohanan, entonces, escribe solamente ciertos hechos, pero esenciales. Tampoco Yohanan trata de ocultar verdades. Él claramente da a conocer las cosas que son importantes. Cuando trascendemos el tiempo, cuando trascendemos los años, cuando vamos al tiempo del poderío del grecolatinismo, entonces empezamos a ver las cosas que se ocultan, porque no es lo mismo tener a los apóstoles hablando, testificando lo que escucharon, lo que vieron, a hacer un resumen de lo que supongo que puede que sea eso, el pensamiento de un apóstol, de un discípulo. Cuando se necesitaba, pues, que era indispensable tener una estructura doctrinal. Entonces hubo muchas opiniones con relación al pensamiento de cada uno de los discípulos. Entonces, finalmente tenemos ahora un resumen de las doctrinas que se reunió para editar, para reunir esa estructura. Así que nadie más podía diferenciar con la enseñanza impuesta, porque también incluía la amenaza de muerte a aquella persona o aquel creyente que tratara de implantar una nueva idea religiosa. No fue fácil. Mucha gente murió en ese tiempo. Entonces, como vemos, al regresar pues el punto que tenemos, Yohanan no tenía ese problema con todos los demás apóstoles. Todos ellos pensaban en lo mismo con relación al pensamiento de Yeshua. Nadie discrepaba con el punto de vista de un discípulo a otro discípulo. Todos estaban acorde a esa idea. Hay muchas cosas que podemos aprender de parte de Yeshua. No estamos estudiando de una manera sistemática el libro de Yohanan. Solamente estamos viendo la postura de Yohanan con respecto a la vida, al origen de Yeshua HaMashiach. Tenemos que tomar esto en cuenta, porque hemos estado más familiarizados con el grecolatinismo durante largos años. Y tenemos que dejar ese pensamiento para concretarnos solamente con la palabra del Abacados. Y entendiendo pues el camino de los Shaliach, podemos entonces entender el camino del Abba. Nuestro Abacados, a través de Yeshua, no dijo a los discípulos, bueno, ustedes tienen que consultar a las tradiciones para que puedan comprender mis palabras. De hecho, Yeshua tomó el Tanaj, tomó la escritura y la hizo tan fácil a través de las parábolas. Entonces tenemos una lección muy objetiva en las parábolas de Yeshua.
Vamos a continuar. Entonces tenemos que Johanán nos hace ver, nos describe quién es Yeshua. Ahora, también quiero compartirles en Isaías capítulo 42, 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu, mi ruaj sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. He aquí mi siervo. Nuestro Abacadosh nos revela acerca de que vendría alguien que ejecutaría cada uno de los dichos, cada uno de los mandamientos de nuestro Padre. Y lo llama Obed, que significa siervo. Y significa también un ejecutante, alguien que ejecuta la voluntad de Abacadosh. Así que la profecía fue dada a través de Isaías y que Mateo registra el cumplimiento de ese hecho. Vayamos ahora a Mateo capítulo 17. Versículo 5 dice, estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él, ¿qué dice? A él oíd. Este es el plan del Eterno, que se cumple una vez que él anunció en los días de Isaías. Y en este momento, cuando Yeshua llevó a sus discípulos, en ese caso vemos que tenemos a Kefas, tenemos a Jacob, tenemos a Johanán, en ese monte donde se transfigura. Y en ese lugar fueron ellos testigos de escuchar la voz desde arriba. Miremos lo que dice el versículo. Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd, a él escuchad. Nuestro Abacadosh dio esta profecía de un siervo, y ahora el siervo aparece. Y lo que hicieron solamente los discípulos es escuchar, retener, reservar, y en ese momento no escribieron nada. La escritura de Johanán fue hecha hasta el año 95 después de Yeshua HaMashiach. Y había pasado aproximadamente 60 años después de que Yeshua ascendió al Padre, cuando Johanán empieza pues a redactar el resumen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar aquí? Johanán está introduciendo la vida de Yeshua. ¿Quién es él? Y así como él apreció, y así como todos los demás Shaliach vieron, escucharon y describieron sobre la vida de Yeshua,
eso es lo que nosotros como creyentes debemos de asumir, debemos de tomar en cuenta para que podamos comprender todos los propósitos que nuestro Abba tiene para este mundo. Vayamos ahora al capítulo 8 de Yohanan. Y vamos a considerar versículos 26 hasta el versículo 29 y 30. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Las palabras de Yohanan se parecen mucho a las palabras de Yeshua. Yeshua dice: lo que yo escuché, lo que yo oí, eso os hablo. Y Yohanan dice: lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, eso testificamos. Entonces, quiere decir que tanto Yeshua y sus discípulos continuaron esa verdad que procede del Padre. Y esta es la postura de Yohanan. Esta es la manera como él palpó, como él vio, sin alterar el orden de lo que él estaba viendo, sin hacer algún agregado. No usa su imaginación para poder describir la vida de Yeshua. Simplemente relatar lo sucedido al pie de la letra, tal como él palpó. Y de esa manera, pues, se conserva la palabra natural, como dice Kefas mismo, la leche no adulterada. La palabra debe conservar pureza. Y cuando entra, pues, la mentalidad humana, como sucedió 300 años después, aleja al hombre del pensamiento de nuestro Abacados, como en los días mismos de Yeshua HaMashiach. Vamos a encontrar aquí en otros pasajes donde siguieron ciertos líderes judíos oponiéndose a reconocer las palabras de Yeshua, por la sencilla razón que estaban más acostumbrados a las tradiciones que impusieron sus padres a ellos. Y cuando trataban de conocer la Torá, no la aplicaban, no la llevaban a cabo. Así que cuando Yeshua llegó, no lo comprendieron, no lo reconocieron. Entonces vemos aquí que Yeshua dice: lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Es decir, Yeshua es un portavoz que representa a otro ser más grande que él. El versículo que sigue dice: no comprendieron que les hablaba del Padre. No comprendieron que les hablaba del Abba. Cuando uso esta expresión Abba, es palabra hebrea, que quiere decir Padre. La palabra Kadosh quiere decir que nuestro Abba no tiene comunión con el mal. Él está alejado del mal. Él habita en un lugar donde el mal no reina. No permite que el mal se acerque a él. Entonces, la expresión Abba Kadosh cumple esta característica. Y bueno, vemos pues aquí lo que está diciendo. Ahora el versículo que sigue:
Entonces Yeshua dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Este versículo nos lleva al libro de Números, capítulo 21, que nos habla acerca de la desobediencia del pueblo en el desierto de Sinaí. Y para nuestro entendimiento, vayamos a conocer, está en Números capítulo 21, ¿qué sucedió en el desierto? ¿Por qué nuestro Abba habló a Mosé que levantara un asta de bronce y colgara una serpiente de bronce a la vez? Miren ustedes lo que dice el versículo 6, 21:6, dice: entonces el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Mosé y dijeron: hemos pecado, por cuanto hablamos contra el Eterno y contra ti. Ora al Eterno que quite de nosotros las serpientes. Y Mosé oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Mosé: hazte una serpiente venenosa, eso quiere decir ardiente, y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Mosé hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre, y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía. Bueno, este es el contexto que necesitamos para entender el versículo que hemos leído de Yohanan. Tenemos que ver cómo en el desierto de Sinaí la desobediencia era de continuo. Por eso el Eterno permitió la muerte de la primera generación de los que salieron de Egipto. Fue una generación rebelde. A pesar de que vieron las señales, a pesar de que probaron todos los beneficios de nuestro Abacados, necesitaban pan, necesitaban carne, necesitaban agua. Nuestro Abba suplió toda la necesidad. Pero vemos que el pueblo no estaba conforme. Y a raíz de esto, entonces el Eterno permitió que las serpientes venenosas llegaran a los israelitas. El desierto, de hecho, estaba lleno de serpientes. Pero no era el propósito del Eterno hacer que estas serpientes llegaran continuamente al pueblo. El Eterno no tenía la idea de que estos reptiles llegaran a la habitación de los hijos de Israel. El Eterno ahuyentó siempre, pero cuando el pueblo empezó a rebelarse, entonces nuestro Abba permitió el acceso de los animales. Y esto ocasionó pues mordeduras en muchas de las comunidades, de las tribus. Clamaron al Eterno. Y el Eterno mostró a Mosé una solución, una manera de tener la vida. ¿Cómo recuperar la salud? Poner un asta de serpiente, y cuando ellos
entonces recibían la mordedura de estos reptiles, entonces podían mirar hacia arriba y recuperaban la salud. De esta comparación, el Eterno hizo que Johanán escribiera en su libro. En el capítulo 3 de Johanán, quiero invitarles, vamos a buscar y vamos a considerar versículo 14, 3:14. Y dice: y como Mosé levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Bueno, de hecho tenemos que tener mucho cuidado en no pensar que Yeshua es la serpiente, no. Sino así como el Eterno usó un medio para dar sanidad al pueblo en el desierto, asimismo el Eterno está poniendo un medio. Entonces Yeshua está hablando lo que iba a sucederle a él en pocos días. De hecho, esta parte del capítulo 8, empezamos a darnos cuenta que los días de Yeshua se acercaban. Es decir, Johanán escribió, relató los dichos, los hechos de Yeshua que estaban ya en la última etapa. Y entonces aquí Yeshua está expresando pues el final. Johanán dice en el capítulo 3, en el versículo 14, así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el versículo entonces que encontramos en el 8:28, cuando dice: cuando levantéis al Hijo del Hombre, se relaciona con este punto. Ahora, tenemos que hablar dos cosas. Algunos han estado luchando con relación de que si es una estaca o es una cruz. De hecho, en la escritura de la Torá nos habla de una estaca. Maldito es el que es colgado en un madero. Eso aparece en la Torá. Entonces, ahora, ¿cómo murió Yeshua? ¿Cómo sería levantado Yeshua? Tenemos que recordar que el Imperio Romano estaba controlando todo el estado judío en los días de Yeshua HaMashiach. Entonces, el Estado romano era el que imponía el castigo. Y el castigo es a través de la cruz. La cruz es origen del Imperio Romano. ¿Y qué hicieron algunos líderes judíos? Entregaron a Yeshua en mano de los romanos. Y los romanos lo único que hicieron es llevar a cabo la crucifixión. Y se cumple pues la profecía. Entonces tenemos ahora el siguiente versículo. Y dice: y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. El que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Entonces tenemos pues que Yeshua como siervo venía simplemente a obedecer, a ejecutar los dichos de nuestro Abacados.